complejidad para haberlo logrado. Entonces, el desarrollo de apps creo que ha avanzado, pero todavía está muy maduro. Y está muy maduro es porque todavía nos falta muchísimo por conocer de las tecnologías, cuáles son las que mejores se adaptan, cuáles son las que mejores tienen la respuesta. Por ejemplo, en el caso de algunas blockchain que han venido promocionándose en Colombia, uno mira como desde el punto de vista de facilidad de implementación. Si uno compara una blockchain como NEM contra Ethereum, entonces uno puede entrar como en varias discusiones. Dice, es que NEM no es tan robusta como Ethereum, entonces no puedo confiar, pero resulta que NEM tiene muchísimos componentes ya desarrollados. Yo quiero hacer multifirma, quiero hacer notarización. Lo que tengo que hacer en algunas ocasiones en Ethereum y me puedo gastar 2 meses, en NEM lo puedo hacer de pronto en una semana. ¿Por qué? Porque ya está desarrollado, no me va a reinventar la rueda. O a veces me toca hacer todo, entonces quiero hacer una solución tan específica que pueda acudir de pronto a una solución como Hyperledger, que es un poco más robusta, pero también me implica hacer mucho más desarrollo. Hay muchas funcionalidades inmersas, pero me implica hacer mucho más desarrollo. Entonces, el concepto de hacer dApps creo que es bastante interesante, pero hay que tener un entendimiento claro de cuál es el proyecto que vamos a abarcar y qué tecnología es la que vamos a usar. Les quiero compartir uno de los proyectos que nosotros estamos manejando y es algo, digamos, que nosotros como empresa privada podemos asumir a riesgo de desarrollar nuestra propia tecnología sin tanto compromiso. Es una plataforma que denominamos CafeCoin, que es una plataforma blockchain de pagos y facturación integrada. Entonces, el concepto aquí es, yo puedo hacer pagos con tokens digitales, pero ¿qué tal se integro la facturación? Y la facturación la tokenizo. Entonces, en algunos países se ha empezado hasta ahora a discutir qué es eso de facturas tokenizadas en una blockchain. Entonces, hay varios aspectos interesantes de lo que implica eso. Entonces, un poco aquí el modelo que nosotros hicimos es cómo hacemos una plataforma que conecte a las personas y a los pequeños comercios totalmente desintermediado, pero que también pueda en cierta medida responder a los requerimientos de tipo regulatorio y legal. Entonces, ¿a quién le interesa la información de facturas? Pues a la DIAN, ¿cierto? O sea, ellos quieren tener esa información, ojalá rápido, clara. ¿Por qué? Porque hay bastante interés en formalizar la economía, en tratar de aumentar el recaudo tributario. La pregunta es si con factura electrónica nos evitaríamos nuevos proyectos de ley de financiamientos o reformas tributarias, como se quiera llamar. Los sistemas de pagos tienen connotaciones relacionadas con cumplimiento, lavado de activos, fraude, ¿cierto? Ocurren los fraudes, por más mejoras que lleva la tecnología, puedo estar expuesto a fraudes. Y independientemente de que use blockchain o DLT, que es un poco a ver, yo no sé, la camisa de fuerza que nos estamos poniendo, y es que créeme que la gente, porque uses DLT por detrás, no te va a pagar más. Tú le dices, es que mi proyecto es blockchain. ¿Y qué? ¿Cuál es el valor que estás generando? ¿Sí? ¿Qué es lo que estás haciendo? Es más, ellos sin que se sepan qué es ese blockchain y por detrás se den cuenta qué es lo que hay, desde que la solución que les estés dando es mucho más eficiente, la van a aceptar. Eso es lo importante, identificar cuál es el valor que se va a entregar. Entonces, un poco es el esquema que nosotros usamos es hacer borrón y cuenta nueva. Decimos, no veamos eso que está ahorita, ni la ley ni la factura electrónica actual, ni veamos cómo es el modelo de pagos del sistema actual, sino reinventémoslo desde ceros, digamos, repensémoslo desde ceros cómo podría ser. No nos pongamos el límite mental de la regulación para poder desarrollar un sistema. Digamos, es un punto de partida interesante. Y como resultado de ese proyecto, entonces nosotros cometimos la locura de ponernos a desarrollar nuestra propia blockchain. Y eso ya llevamos 1 año y no hemos terminado. Sí, es un reto grande, digamos, pero tuvo muchas implicaciones para nosotros porque nos permitió aprender muchísimo. Digamos, cuando uno tiene que entrar ya técnicamente a desarrollar la blockchain pues no desde ceros, pero sí desde sus bases. Entonces, oiga, ¿qué es eso del consenso? ¿Cómo son los bloques? ¿Cómo yo puedo hacer la estructura? ¿Qué es eso un árbol Merkle? ¿Qué es eso una Patricia Merkle? ¿Qué son esas cosas? ¿Qué es eso de criptografía quantum resistance? ¿Qué son ese tipo de cosas? Entonces nos ha tocado realmente entender muchísimo de la tecnología por debajo para poder implementar algunos de esos elementos. Y un poco la filosofía es esa, ¿cómo yo ofrezco un sistema de pagos en donde integre un token de pago que no es un token que represente exactamente dinero, sino es un utility token? O sea, no tiene sentido hacer una ICO porque no hay
no se quiere especular con eso, entonces ahí no es tan llamativo para cierto tipo de usuarios, y tener un token que genere, que represente facturas. Entonces al tokenizar las facturas surge algo demasiado interesante y es que los tokens se pueden transferir. Entonces hay facturas que representan cuentas por pagar. Entonces, palabras más, palabras menos, yo puedo hacer factoring descentralizado. Puedo vender deudas dentro de la misma plataforma, entonces eso empieza a volverse bastante interesante, pero cuando yo le agrego todo el tema de pagos, entonces, oiga, para hacer un sistema de pagos necesito que la identidad esté integrada dentro de la blockchain. Entonces, ¿cómo integro la identidad dentro de la blockchain? ¿Cómo puedo manejar un modelo de transacciones en donde efectivamente el sistema entienda que hay dos tipos de billeteras y dependiendo del tipo de billetera se generen diferentes tipos de comisiones? Entonces, ¿qué significa una transacción de persona a persona? ¿Qué significa una transacción de persona a empresa? Una compra que genera una factura. ¿Y qué significa una transacción de empresa a persona? ¿Qué es eso? Es nómina, ¿cierto? Es un pago normalmente un pago de nómina. Entonces es ver cómo ese tipo de aplicaciones concretas cómo se puede implementar. Ya desde el punto de vista tecnológico, entonces lo que nosotros hicimos fue, bueno, vamos a hacer nuestro dApp tipo 1, vamos a arrancar a hacer nuestro propio blockchain. ¿Cómo lo hicimos? Con Node, con LevelDB, como arrancó Bitcoin. Ese fue el Bitcoin Core, está hecho en JavaScript con LevelDB, que es una base de datos sencilla, distribuida, y se le agregó una componente API de web que se llama ExpressJS para poder comunicar el blockchain con las aplicaciones externas. Entonces la aplicación está escrita, estamos probando, la meta había sido lanzarla en octubre, pero definitivamente el tema de aprendizaje es durísimo. Programar para blockchain significa programar promesas, programación asíncrona y es bastante complejo, digamos, ha sido bastante compleja la implementación. Pero también, ¿qué hemos hecho? Digamos, también ver sobre las plataformas que ya están desarrolladas cuál puede funcionar. Y ahí es un reto interesante. ¿Por qué? Pues porque el problema es que le toca a uno saber de las 4 o las 5 que quiera probar. Entonces tienes que tener tiempo para aprender sobre esas plataformas. Y es un reto difícil, pero para nosotros ha sido excelente porque nos ha permitido explorar, digamos, a curiosidad al máximo para decir, bueno, miremos a ver cómo lo podemos hacer en estos sistemas. Y en los 4 sistemas en los cuales hemos estado probando, por supuesto Ethereum, porque es el común, se conoce, hacer contratos en Solidity es lo que más se entiende. Desarrollar en Hyperledger Fabric es un framework que está creciendo, es un framework maduro, tiene bastante flexibilidad, pero cuando uno entra a entender el Fabric se da cuenta que hay un punto que necesita un clúster centralizado, entonces ahí la descentralización no es tan chévere, entonces bueno, eso lo va uno aprendiendo. Hay una que se llama Quorum, que es una ramificación de Ethereum que hizo JP Morgan. Y uno diría, bueno, es una blockchain que hizo un banco, ¿será que sí o no? Y ya ha sido bastante interesante, digamos, ellos entendieron muy bien las limitaciones de las blockchain públicas y crearon su propia derivación que se llama Quorum y hace mucho énfasis, por ejemplo, en el tema de privacidad, entonces uno puede tener transacciones privadas, entonces resulta siendo interesante para cierto tipo de aplicaciones. Y otra que estamos probando actualmente es una que se llama NEM, con la última versión que es Catapult, en donde ellos han integrado muchos de los componentes, es decir, para desarrollo es interesante porque muchos de los componentes ya están inmersos en la plataforma. Identidad digital, yo no tengo que ponerme a desarrollar componentes adicionales de identidad digital. Hacer facturación, ya tienen una facturación integrada, entonces uno cómo realmente puede utilizarlo para proponer un servicio que pueda ser útil y que genere valor, independientemente de la tecnología que esté usando por debajo. Entonces al final lo que les digo, los clientes no les interesa, no me hable de eso, o sea, yo no quiero saber de si usted está usando Quorum o Fabric, no quiero que me enrede, dígame al final para qué sirve y cómo la voy a usar. ¿Qué es lo que nosotros estamos, digamos, procurando hacer? Estamos haciendo las pruebas sobre esas 4 plataformas, pero continuamos desarrollando nuestra propia blockchain. Ya llevamos, el proyecto arrancó en septiembre del 2017, o sea, no ha sido fácil, ha sido un camino tortuoso, ha sido un camino de mucho aprendizaje, sacar una plataforma que realmente brinde valor, no, digamos que es un reto grandísimo, pero también tiene mucho esfuerzo. Filosóficamente, ¿qué es lo que nosotros hemos promulgado? Y es que queremos una plataforma descentralizada,
que sea pública, ojalá, es decir, el código de la plataforma sea público y que realmente pueda ofrecer un mecanismo más participativo a los diferentes actores que quieran hacer uso de esa plataforma. Entonces, un banco podría usar la plataforma, sí, lo que les digo, tecnológicamente se puede usar, ya si él tiene licencia para plataforma de pagos, pues lo puede hacer. Una empresa colombiana con licencia licencia de pago lo puede hacer, sí. La pregunta es si es viable, si ellos van a entender el valor que se tiene. Yo creo que en estos tipos de proyectos hemos desarrollado proyectos principalmente para gobierno y entidades privadas, hacemos DApp, pruebas de conceptos en Hyperledger, Ethereum. Yo creo que aquí uno no puede pensar en el corto plazo. Me parece que puede ser erróneo creer uno que haciendo un ejercicio pequeño con Ethereum ya va a tener una solución bastante robusta y lista para productivo. No, digamos, todavía hay que trabajar. Yo creo que el año del blockchain, el DLT es 2020, en donde ya vamos a ver muchísimas aplicaciones que han alcanzado ese grado de madurez y que pueden realmente ofrecerle valor a las personas y cumplen con muchas características. Y otra cosa ya para terminar, porque creo que voy por fuera de tiempo, es que hay varias hipótesis sobre las blockchain. Entonces las empresas tratan de hacer su propia blockchain para reemplazar sus sistemas y las mantienen como resguardadas. La pregunta es si yo hago una blockchain pública, ¿cuáles son las blockchain que van a prevalecer? ¿Las que son públicas o las que son privadas? Ahí no, eso todavía no está resuelto, pero nosotros apostamos por lo menos a que haya las plataformas blockchain tienen que ser más democráticas, porque ahí es donde realmente se puede obtener esa ganancia de valor de bajar de 100 a 20. De resto, puede uno solo entrar en incrementos no tan significativos, ¿cierto? Hacer mejoras incrementales. Bueno, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Aquí les dejo mis datos de contacto para los que estén interesados un poco en saber más del proyecto y en saber un poco más de las metodologías que utilizamos para la implementación de este tipo de iniciativas. Y bueno, muchas gracias por su atención. Vale. Gracias, Fernando. ¿Alguno tiene preguntas para Fernando? ¿O continuamos con el siguiente? Una pregunta. Bueno, Philip, preséntate. Sí, Philippe Bolland, de Token Partner. Mi pregunta es, yo sé que tú trabajas mucho con el tema de patentes. ¿Por qué es importante patentar justamente un proyecto así y diferentes fases del proyecto? Bueno, yo creo que es como un tema de las tecnologías blockchain por naturaleza son públicas. El código del Bitcoin es público, usted puede descargarlo, bajarlo, copiarlo, ¿cierto? Y eso me parece que es algo interesante. Hay un gran crecimiento de patentes en tecnologías blockchain que van un poco en contravía de eso, pero pues yo soy de los que veo las patentes más como un medio de protección que un medio de defensa. Es decir, yo no patento para ir a atacar a los demás diciendo no, tú patentaste que las pantallas del teléfono son rectangulares, entonces si haces una pantalla así me tienes que pagar. No, es más como un mecanismo de defensa donde digo, bueno, si vas a usar parte del código o por lo menos alguna técnica que se usó en la blockchain, pues por lo menos haz referencia como el título de, eso se llama de… derechos morales, muchas gracias, derechos morales sobre de dónde se utilizó y que no lo vayas a utilizar es para restringir por el contrario el uso de esa tecnología. Por ejemplo, hay una tecnología que se llama Hashgraph, que es una tecnología que está basada en los famosos grafos dirigidos acíclicos y está patentada. Y ellos dicen, no, es que nuestra tecnología da 100.000 transacciones por segundo y si quieres eso, páganos. Entonces, pues yo creo que ese no es el espíritu de las blockchain, me parece más como que el espíritu de las blockchain y las patentes es tratar de mantenerlos más bien públicos y protegidos es para que todo el mundo los use. Para mí el valor de la blockchain está ahí, cuando son públicas y toda la comunidad puede utilizarla para generar valor, de resto no me parece tan interesante.